diagramas, extensiones de diagramas y matrices. Y uno de los elementos importantes es que ellos tienen herramientas ya asociadas con técnicas para hacer alguna actividad. Por ejemplo, para la arquitectura del negocio. Entonces tengo matrices que me permiten definir la interacción entre el negocio y los actores. Por ejemplo, esta matriz que está acá. Ya me define de alguna manera cuáles son las secciones del negocio y qué es lo que yo voy a mirar en cada uno del negocio. Esas matrices son importantes. Vamos a ver si consigo por aquí la matriz que tiene que ver con, dijimos que estábamos viendo de datos. Por ejemplo, las entidades de datos y las funciones del negocio. Cuando dijimos que había que analizar a las personas, había que analizar los datos, la duplicidad. Entonces fíjense que aquí están las entidades de los datos y aquí están las funciones del negocio que me va a permitir asociar para saber, por ejemplo, qué datos se olvidaron, qué datos se duplican, en dónde están. ¿Okay? Entonces estas matrices ya vienen definidas que uno las puede utilizar. Matriz datos sistemas, matriz datos sistema está duplicada. Bueno, en todo caso es bien importante ver que yo tengo para todo ese conjunto de artefactos y de elementos que me van a permitir trabajar con esa técnica. Entonces, en este caso, fíjense que también hay matrices para determinar distancias. ¿Distancias entre qué? Yo tengo la arquitectura actual con sus diferentes elementos que estoy analizando, sea el dato, sea las aplicaciones, sea las tecnologías, sea el proceso de negocio y las funciones, y tengo las dos cruzadas. Es decir, tengo por un lado la arquitectura actual y el otro lado la arquitectura futura, o por un lado la arquitectura futura y las etapas de migración que voy pasando. Entonces todas esas matrices ya están construidas y uno las puede basar y las puede utilizar. Ok, pero entonces lo importante de eso, justamente de todas estas matrices que buscan todos estos elementos, de las técnicas que están asociadas, de los lineamientos que me van a decir a mí cómo pasar en las etapas, vamos entonces a la definición de lo que son los contenidos, porque justamente cada uno de los elementos que se construyen en el ADM, que son, digamos, guiados por las guías y las técnicas del ADM, están asociados con un conjunto de conceptos, y esos conceptos son importantes porque me van a describir todo lo que maneja. Ayer hablábamos de método, ¿no? Desde el punto de vista de método, cuando uno va a resolver un problema, uno dice, usted tiene que construir A, B y C. El proceso le dice a uno cómo construir A, B y C, pero el describir absolutamente el producto significa decir A, cómo está compuesto, qué contiene, B, cómo está compuesto y qué contiene, y C, cómo está compuesto y qué contiene. Y de ese modo yo puedo decir, ok, si mi producto A lo voy a construir tal cual, todo el proceso que me permite construir ese producto A tiene que estar incluido en mi procedimiento. Pero si yo voy a tomar ese producto y voy a decir, esto sí me interesa, esto no, esto sí lo voy a hacer, entonces cuando viene la adaptación. Pero para poder uno saber qué quita y qué pone, yo necesito saber exactamente cuáles son los conceptos que se manejan y qué implica dejar de lado uno u otro concepto. Entonces, desde este punto de vista, todos manejan lo que es el metamodelo de contenidos. Como dice, es el modelo del modelo, eso es lo que es un metamodelo. Entonces, aquí tengo todo el conjunto de conceptos manejados por el marco. Fíjense que aquí tenemos principios de la arquitectura, la visión y los requisitos, que fue lo que hice en la primera etapa del ADM. Luego viene la parte de la visión de la arquitectura, la etapa preliminar. Todo esto se refiere a la definición de esa primera parte, hacia dónde vamos. ¿Okay? ¿Dónde estamos? ¿Qué queremos? ¿Por qué está el proyecto? ¿Cuál es la situación problemática? Luego tenemos la arquitectura del negocio, la arquitectura de sistemas de información y la arquitectura de tecnología. Y finalmente, la arquitectura de realización, es decir, lo que yo voy haciendo. Y fíjense que si miramos, aquí están las etapas del ADM, la etapa preliminar, la visión de la arquitectura, la definición de requisitos, la etapa del modelado del negocio, la etapa del modelado de sistemas de información en datos y aplicaciones, la de tecnologías, aquí está oportunidades, soluciones y migraciones, y aquí está la gobernabilidad. Entonces fíjense que eso que implica que normalmente yo voy primero a definir todos los elementos que me van a guiar la definición y el proyecto de arquitectura, para luego definir la arquitectura tanto a nivel de baseline como a nivel futuro, y finalmente cómo es que yo voy a ir implementando. Fíjense que estos están todos en cajitas grises.
porque esos son los que uno llama conceptos principales, los core, ¿okay? Los conceptos centrales. Es decir, que cuando yo voy a definir, por ejemplo, la arquitectura del negocio, todo lo que se refiere a motivación tiene que ver con los conductores del negocio, con los objetivos grandes, con los objetivos estratégicos y con la medición. O sea, cómo yo sé que voy alcanzando los objetivos o no los voy alcanzando. Cómo está organizado el negocio a nivel de estructura, a nivel de distribución física, a nivel de actores y roles. Y cómo es que esas estructuras organizacionales con esos actores se va a ejecutar las diferentes funciones o procesos del negocio. Todo lo que son los servicios, los contratos, la calidad del servicio, todo lo que son eventos, elementos de control y todo lo que son las funciones en general. Entonces fíjense que yo voy a modelar desde esas tres etapas. Son conceptos que se manejan. Dependiendo de la organización, pues habrá que hacerle más énfasis a unos que a otros. ¿Okay? Si mi organización, por ejemplo, no tiene sino una sola localidad física, entonces ese concepto no lo voy a manejar. Entonces eso me va a decir a mí, bueno, estos son los conceptos principales. A nivel, por ejemplo, de arquitectura de sistemas de información hay dos grandes grupos, el conjunto de los datos y el conjunto de aplicaciones. Por eso es que en algunas arquitecturas dice que hay cuatro vistas, la vista de sistemas, de aplicaciones, la vista de datos, la vista del negocio y la vista de infraestructura. Pero realmente estas dos vistas, los datos y las aplicaciones, conforman los sistemas de información. Ahí que estamos mirando las entidades de datos a nivel conceptual, las entidades de datos a nivel de componentes lógicos y las entidades de datos a nivel de componentes físicos. Es decir, ahí está la visión completa tanto de los conceptos como de cómo se manejan esos conceptos y cómo se implementan esos conceptos de negocios. Fíjense que los datos generalmente están asociados con los objetos de negocio. Y a nivel de sistemas de información, fíjense que está orientado totalmente a servicios. Aquí están las aplicaciones lógicas que van a permitir proveer estos servicios y aquí están las implementaciones de esas aplicaciones. A nivel de plataforma de tecnologías, tenemos la plataforma de servicios, los componentes lógicos que permiten implantar estos servicios y por supuesto los componentes físicos. Fíjense que aquí está de manera muy genérica. ¿Dónde yo busco estos conceptos de manera detallada? En el modelo técnico de referencia, que es donde yo voy realmente a ubicar cada uno de los elementos de la organización en estos tres niveles. Pero fíjense que entonces a nivel generales yo manejo prácticamente las arquitecturas en tres niveles de abstracción. El nivel de los objetivos, el nivel de la estructura de la organización y el nivel de las funciones. A nivel de datos lo manejo a nivel, digamos, asociado directamente con la definición de conceptos, a nivel de implementación, ya sea a nivel lógico o a nivel físico, cada uno de estos. Fíjense que a nivel de las arquitecturas ya de la ejecución del proyecto de la arquitectura, tengo la etapa de oportunidades, soluciones, inmigración y la etapa de la gobernabilidad. Pero fíjense que tengo conceptos que van a manejar, es decir, las oportunidades, las soluciones y la migración va a depender de las capacidades del negocio que se están implementando y que se están repotenciando. Estos paquetes de trabajo, como vamos a ver luego, tienen que ver con la división del trabajo. Si yo hice un plan de migración y yo dije, estas son las prioridades que voy a desarrollar primero, esta parte de la arquitectura, yo hago paquetes de trabajo y yo determino que este trabajo es factible de realizar en determinado tiempo. ¿Cómo se controla ese paquete de trabajo? ¿Sí? Y cómo es que esa arquitectura se está desarrollando en términos de las capacidades. Por eso es que estos tres conceptos tienen que ver con llevar adelante el plan de migración. Y por eso es que siempre hay que analizar las oportunidades y las soluciones que están previstas y las que puedan surgir. Y a nivel de implementación de la gobernabilidad, cuáles son los estándares de la organización, cuáles son las especificaciones que se manejan y por supuesto cómo llevar a cabo esas actividades. Entonces en ese caso fíjense que todo esto es implementación, todo esto es modelado y todo esto es contexto. El contexto, el modelado tanto del futuro como del actual como de la transición y aquí es ejecución total. El proyecto realmente se lleva a cabo aquí, en la parte de abajo. Por eso es que eso se agrupa con respecto a los conceptos del ADN. Una cosa interesante de esto que está aquí, que son los conceptos, es que también en TOGAF se dividen, como vimos hace ratito, en conjuntos de elementos. Hay elementos que son entregables, es decir, lo que yo le entrego al cliente, que están todo lo que son los templates. ¿Okay? Cómo yo entrego un informe o un reporte de la ejecución de tal fase del método. ¿Okay? Eso tiene que ver con productos elaborados,
de acuerdo a las especificaciones contractuales. Uno habla de contrato y normalmente pues uno piensa que usted se comprometió con el cliente a entregar tales y cuales cosas, ¿ok? Y por supuesto, todo lo que yo voy produciendo lo voy almacenando en una arquitectura. Y esa arquitectura, perdón, en un repositorio. Y ese repositorio queda disponible. Y es un repositorio que va a acompañar el trabajo de todo el proyecto de arquitectura empresarial. Solo entregable, eso le queda al cliente, ¿ok? Artefactos son todos aquellos elementos que yo manejo a lo largo de las fases, las matrices que hablábamos, las técnicas que estoy realizando, el cruce de variables, etcétera, son elementos que yo utilizo para desarrollar una actividad o una tarea dentro de una fase y que muchas veces sirven de entrada a otra fase. Es decir, le va a proporcionar información. En este caso, generalmente lo dividen en catálogos, matrices y diagramas. Los catálogos son muy importantes porque en la medida en que vamos trabajando estoy colocando allí todos los términos que se utilizan y todos los elementos que se van a manipular a lo largo del desarrollo de las diferentes fases de la arquitectura. Y los bloques de construcción, fíjense que dijimos que había diferentes colores. Bueno, ahorita, ¿qué pasó ahí? Algo que no me vaya a hacer algo raro. Ok. Yo dije que había elementos en gris, que eso lo vamos a ver luego por aquí en esta transparencia. Vamos a saltarnos esta transparencia. Fíjense que este es los mismos conceptos. Hay unos conceptos en gris, hay unos conceptos en rojo, hay unos conceptos en azul y otros en verde y otros en anaranjado. Aquí dice que los grises son los de conceptos de base, ¿ok? Los verdes son extensiones de servicios, los azules son extensiones de modelado de datos, extensiones de modelado de procesos, extensiones de motivación, extensiones de gobernabilidad y estos son extensiones de infraestructura. Dado que eso es así, ¿qué significa? Que yo tengo lo que se llaman bloques de construcción, es decir, que yo puedo tener ya elementos elaborados en el repositorio que puedo reutilizar. Y no los reutilizo como un elemento individual, sino como ya una solución predefinida, sea a nivel de negocios, sea a nivel de sistemas de información, sea a nivel de infraestructura. Y eso es lo que ellos llaman bloques de construcción o building blocks. Entonces, en ese caso, lo que me está diciendo es que cuando yo estoy manejando cierta complejidad, yo puedo agrupar elementos, los guardo en el repositorio y luego los reutilizo para ciertas otras soluciones. Entonces, eso también lo maneja a nivel de concepto y lo maneja a nivel de lineamientos el método ADE. Entonces, fíjense que es interesante porque uno dice, bueno, son tres cosas distintas. No, los entregables contienen artefactos, ¿ok? Y eso es bien importante. Y los bloques de construcción se describen en los catálogos generalmente. Las relaciones entre los bloques de construcción se describen en las matrices y normalmente los diagramas, en este caso son diagramas de distintos tipos, pero hay unos diagramas de comunicación, muestran de manera mucho más precisa la arquitectura. Por eso es que se sugieren los modelos con ciertos tipos de diagramas. Entonces, ellos también, a nivel de TOGAF, le dicen a uno, mire, en la fase tal se sugieren estos y estos y estos y estos diagramas. De manera que ya están orientando, pero no están amarrando. Dígame. Puedes pasar a la lámina previa. Dos comentarios aquí para yo clarificar esto. Uno, el ADN, su ciclo completo, implica implementación en todo. ¿Okay? Sí. Quiere decir que estamos haciendo un planteamiento donde los roles que se pueden jugar, pues lógicamente uno puede cumplir ciertas fases de ese ciclo de acuerdo al tipo de preparación que tenga cierta persona para participar en esto. O el proyecto, de acuerdo a las características del proyecto. Pero implicaría que el planteamiento aquí es que desde la idea hasta implementar. ¿Okay? ADN cubre todo. Okay. Sobre esta parte que estamos hablando, naranja, contexto, modelo en el medio y aquí tenemos lo que es la parte de planificación. Ejecución, realmente ejecución del proyecto. Entonces aquí tengo yo algo, un planteamiento que tengo, si se llegara a poder uno participar en una implementación de esto, ¿okay? Uno pudiese pensar que lo que es la parte del modelado es algo que independientemente del equipo que yo coloque a modelar, el resultado debe ser parecido. Sí. ¿Por qué? Porque es una foto. Estoy tomando una foto de cómo es hoy y viene la foto esa que yo voy a pintar, que es la foto de cómo deseo llegar.
Quiere decir que el valor agregado que me daría un equipo particular sería en la última fase de esta, o en esta zona, llamémoslo así, donde es la implementación, la planificación, que es donde pueden haber variantes en función de la experiencia de quien participa en esto. Pues mira, al final vamos a ver que hay roles que prescribe TOGAF para ejecutar las diferentes fases. Y esos roles tienen un conjunto de competencias, ¿no? Por ejemplo, para ser arquitecto de negocios, yo necesito tales y cuales competencias. Entonces, por supuesto que más bien todo el proyecto tiene que ver con las competencias de las personas. Más que el último de la ejecución, el de la ejecución vendría más con lo que se refiere a gestión de proyectos. ¿Okay? De hecho, se ha pensado, por ejemplo, que se puede enlazar con elementos de PMI que tiene que ver con la gestión de proyectos para poder gestionar un proyecto de arquitectura. Pero yo pienso que la experiencia y la capacidad de las personas tiene que estar en cada una de las etapas para que el proyecto completo sea exitoso. Porque si yo estoy en la etapa de realización, donde claro, ahí estoy, digamos, en la parte más dinámica, porque estoy llevando a cabo una ejecución de una arquitectura prevista de migración 1, 2, 3, dependiendo de las iteraciones que yo quiera hacer, pero esa tiene que ver con lo que yo definí. Pero al mismo tiempo que tiene que ver con lo que yo dije que iba a hacer, tiene que ver también con la situación actual. Entonces la gestión de proyectos, por ejemplo, es muy importante en la parte baja. La especialidad o la experiencia en el modelado tiene que ver con la etapa media. ¿Qué también represento yo? ¿Sí? Porque como dijimos, bueno, todo lo que es modelo es subjetivo y es interpretado, ¿no? Entonces allí es donde viene la capacitación de las personas cuando van a trabajar en un proyecto de arquitectura. Todos tienen que tratar de tener el mismo nivel de preparación en lo que vayan a hacer. ¿Okay? Que no se pierda tiempo en cómo es que se representa esto con esta tecnología y con esta herramienta. Y que tenga experiencia también en modelado, porque eso es muy importante. Yo puedo ser experto y nosotros hemos visto que hay gente expertísima en una herramienta, pero a la hora de los conceptos está crudo. ¿No? Yo he visto gente que maneja Oracle, eso es una maravilla. Cuando usted le dice, pero mire, dígame usted cómo maneja usted las dependencias funcionales. ¿Las qué? Le dicen a uno. Entonces, conceptualmente también tienen que estar muy capacitados. No sé si eso por ahí va su pregunta. No, posiblemente la hice con un cierto enfoque que no era lo que yo estaba pensando. Voy a identificar en algo, a ver si puedo escuchar esto. Digamos, cuando yo modelo la situación actual, con un nivel técnico aceptable en cada miembro de lo que es la parte del equipo, el resultado debe ser igual que yo ponga cualquier equipo, porque es un modelado. Voy a enfrentar lo que estábamos viviendo acá. Pero cuando yo hago el plan para pasar de la situación actual a la deseada, ahí sí puedo tener variantes de acuerdo a ciertos equipos distintos que estén trabajando en un caso particular. No sé si puedo transmitir la idea. Es decir, que cuando yo hago el plan de migración, puede ser que un equipo me dé un plan y si yo pongo a otro equipo a trabajar en esto, me dé un plan distinto sobre un mismo proyecto. Porque ahí existe ya la creatividad del equipo, ¿no? Eso es lo que yo... Claro, pero de acuerdo a esto que se está diciendo, los planes surgen de las oportunidades y soluciones que se plantean y de las prioridades que da la organización. Entonces, normalmente uno puede pensar que debería uno llegar a un solo plan, que sea el más viable, el más factible y el que aproveche mejor las oportunidades de la organización y del contexto del proyecto. El óptimo. Debería ser, entre comillas, porque bueno, óptimo ya a nivel matemático es muy difícil, ¿no? Pero normalmente se busca eso, ¿no? Muchas veces se analizan, incluso en esas oportunidades de soluciones, se analizan escenarios. Y ahí es donde intervienen los interesados para decir, nos conviene esto, nos conviene esto, nos conviene esto. Ok, entonces vamos a ver ahora también otra cosa importante. Aquí estaban los entregables, los artefactos y los bloques de construcción. Esa relación que yo acabé de especificar acá, donde dice que los bloques de construcción se describen en catálogo,
que las relaciones entre bloques de construcción se especifican a nivel de matrices de arquitectura y que los diagramas de comunicación que muestran de manera precisa cómo es la arquitectura, se ven las relaciones aquí en esta transparencia que también es tomada directamente del sitio web de TOGAF, ¿no? Dice, aquí está la arquitectura de los entregables y el repositorio de la arquitectura. Adentro de esto que tengo los artefactos, que son catálogos, matrices y diagramas. Tengo los bloques de construcción que están como artefactos que se entregan al cliente, pero que muchos de estos elementos también deben estar contenidos en el repositorio de la arquitectura, porque realmente ¿para qué se quieren? Para que sean reutilizados. Es decir, que estos catálogos se van a ir alimentando, que las matrices se pueden ir reutilizando. Por ejemplo, en el caso justamente de que yo estoy trabajando con una arquitectura de migración y hay cambios, ¿ok? Normalmente yo reutilizo estas matrices para ver el impacto, para ver cómo es que eso me va a retrasar mi proyecto, ¿ok? Y por supuesto los diagramas, que son los que describen realmente qué es lo que está ocurriendo. Fíjense que eso es bien interesante, porque ¿qué significa eso? Significa que todo lo que me describe la arquitectura actual y la arquitectura futura está expresado con todos estos elementos. Fíjense que aquí yo no tengo entre los entregables los formularios o los templates, ¿ok? Porque los templates son ajustados, son informes ya que se le entregan al cliente. Ya es una base, digamos, un repositorio administrativo, pudiéramos pensar que lo contiene. Pero lo que realmente concierne a la arquitectura son los artefactos, que son los que se producen, que representan los diagramas y los modelos de la arquitectura actual, las relaciones entre los elementos de la arquitectura actual y, por supuesto, los términos que se utilizan. Y, por supuesto, también todo lo que son los bloques de construcción. Se ha descubierto que tales elementos van juntos siempre en esta arquitectura. Entonces los colocan como bloques de construcción que se entregan y que, por supuesto, estos deben estar en el repositorio de la arquitectura. Es decir, que este modelito que está por acá, fíjense que aquí está el marco de referencia de contenido, también está asociado con lo que es el continuum de la empresa. Es decir, que todo esto que se produce aquí, que está apoyando a esto que está acá, todos estos conceptos nuevos o los conceptos extendidos, todos esos elementos tienen que venir aquí en la arquitectura, en el repositorio de la arquitectura, porque eso es lo que me va a permitir a mí hacer evolucionar o progresar esa arquitectura. Ahora, en términos ya de entregables, como los formularios o los templates, está lo que uno llama el documento de definición de la arquitectura. Un entregable de todo. ¿Qué contiene? Contiene todos los artefactos que describen los bloques de construcción de las arquitecturas de negocio, de aplicaciones, de datos, de tecnología. Un mismo bloque de construcción puede ser descrito por varios artefactos. Fíjense que es interesante. Normalmente yo digo, bueno, yo tengo el bloque de construcción del negocio. El negocio, la arquitectura del negocio la voy a representar en un solo entregable, en un solo documento, y yo voy a especificar todo, por ejemplo, los diagramas de proceso, los diagramas de casos de uso, los diagramas que describen algunos otros elementos. Todos tienen que ver con la descripción, son modelos, aquí son de manera general. Esos modelos se van a agrupar. Por ejemplo, yo describo los procesos del negocio a la ayuda de diagramas de descripción de procesos, diagramas de actividades y diagramas de flujo de procesos. Esos tres van a ser un bloque de construcción para representar todos los procesos de la organización. Entonces, en ese caso, yo los coloco ya en mi entregable. ¿Okay? Y por supuesto, ya al estar agrupados, yo puedo decir que hay un bloque de construcción que representa a un elemento actual o que representa un elemento futuro. Pero entonces, cuando yo voy a construir esos documentos, yo puedo hacer uso de esos bloques de construcción también allí. Entonces, yo también puedo tener bloques de construcción que van a ir inmersos en lo que son los entregables. Yo les voy a mostrar los entregables, aunque debería mostrarlos ahorita. Yo los tengo asociados con el ADN. Aquí están los entregables. Entonces, por ejemplo, en la fase B, que es la fase que me permite a mí definir la arquitectura, estos templates están definidos. Entonces, fíjense que es un documento que uno entrega. Entonces dice, bueno, mire, está ya listo para que usted rellene, ¿no? Le dice, bueno, mire, aquí está la arquitectura, la definición de la arquitectura, el proyecto tal, el cliente tal. Le dice cómo está contenido,
¿A quién va dirigido? Aquí está la arquitectura base, está justificada la arquitectura base, aquí está la arquitectura futura, aquí está el análisis, está definido cómo es que usted va a ir colocando esa información. Pero lo importante de eso, aparte de todos los detalles, le dice a uno qué debe contener cada uno de ellos. Por ejemplo, en la sección de alcance del proyecto dice que esta sección lo que tiene por objetivo es definir el alcance en términos de criterios de calidad. Usted debe hacer muy claro que partes de la arquitectura que van a ser cubiertas, partes de la arquitectura que quedan fuera del alcance, partes de la arquitectura que están en este documento, etcétera, etcétera. Entonces fíjense que ese template ya le dice a uno cómo va a estructurar, cómo es que usted va a describir como una línea base, qué es lo que usted va a poner, cuáles son los requisitos, etcétera, etcétera. Entonces fíjense que ya aquí está ayudando, y cuando ya usted describe, por ejemplo, vamos a mirar aquí, al término de la arquitectura base, ya le está dando a uno, está definiendo allí los interesados, las restricciones, las capacidades, los principios de la arquitectura que se están cubriendo. Fíjense que ya le está dando a uno cómo es que se describen cada uno de esos principios, cuál es su objetivo, cuál es el razonamiento, qué implicaciones tiene. Vamos a ver aquí los riesgos. Yo lo que quiero llegar aquí a ver si conseguimos, aquí está, ¿ves? Aquí está la arquitectura base, por ejemplo, está descrita en términos de modelos. Entonces ya uno le dice cuáles son los artefactos que usted va a colocar para describir esa arquitectura base, tanto a nivel de diagramas como a nivel de matrices o tablas, etcétera, etcétera. Entonces allí ya usted tiene todos los elementos que le van a permitir a usted incluir los artefactos en los entregables. Ya eso está definido de antemano por la estructura. Diga. No sé si he podido hacerle algún tipo de revisión en cuanto a lo que es el software, ¿no? Las herramientas de lo que apoyo. Hablamos de Archimate, ¿no? El Archimate lo vimos, sí, en la primera clase. Él genera cosas como esto. Esos templates uno puede configurarlos ahí para generar. Los templates son documentos, sí, en este caso. Los artefactos sí los puedo generar con Archimate sin ningún problema. O sea que como Enterprise Architect podemos hacer esto, ¿no? Crear un formato y cosas y poder tomar artefactos, meterlos ahí, pero también incluir código dentro de un Archimate permite eso, ¿verdad? También. Archimate, bueno, hasta donde yo lo he utilizado, yo he utilizado mucho más mi experiencia con el Enterprise Architect, ¿no? Pero con el Archimate, pues hemos visto que los diagramas a nivel estándar se pueden crear sin ningún problema. Lo que entendí el otro día es que no permite manejar un repositorio común, y había una propuesta para hacerlo que todo lo que usted hace con Archimate pueda estar en un repositorio y que usted lo pueda reutilizar. Pero hasta ahora no lo hace. De hecho, la herramienta se llama Arch o Archi. Sí, Arch. Archi, o sea, en inglés sería Archi. Pero esa todavía está, digamos, evolucionándose, todavía no está, pero en principio debería poder ser. Si de todas maneras, fíjense que estos templates están en Word, y usted puede mirar a ver en qué otra cosa lo consigue. Sí, lo que pasa es que la facilidad que te da el Enterprise Architect en un caso, ¿no? Que tú puedes generar documentos completos sin ningún problema ya de hacer cosas externas. Claro, pero como el template lo que te da es la estructura del documento. De hecho, usted puede colocar en el Archimate, en el RTF que vas a generar, pues la estructura la puedes poner de acuerdo a este template. La idea de los templates es que no se te quede nada por fuera. ¿Okay? Entonces, bueno, y aquí están justamente todas esas facilidades que yo les mostré, que uno puede sacar de acá. Si ustedes se fijan, yo tengo templates para cada una de las fases, aunque me llamó mucho la atención y lo busqué varias veces. No tengo para la fase C ni la D. No hay ni template ni artefactos. Me pareció un poco extraño y la volví a buscar y no la encontré. Entonces tengo aquí los artefactos que están divididos entre catálogos, diagramas centrales, diagramas extendidos y matrices. Entonces fíjense que para cada uno tengo, por ejemplo, los diagramas extendidos tengo para la arquitectura de aplicación, para el negocio, para los datos y para la tecnología de arquitectura. Por ejemplo, para el negocio, aquí no hay nada. Ah, mira, importante, no me había fijado. Ninguno tiene nada. Bueno, vamos a ver. Pero en todo caso se supone que uno puede entrar y bajar esa información. Pero es solamente para liberar del trabajo. Como es de la práctica
práctica que ha surgido, pues se encontró que esa era la mejor manera de estructurar esos documentos, ¿no? Entonces uno puede, todo esto que está acá, que aparece como extensiones, fíjense, son diagramas de localización, el catálogo de localización, todo lo que se refiere al catálogo de las medidas del contrato, de cómo va avanzando, que tiene que ver con la gobernabilidad, o por ejemplo aquí el diagrama de ingeniería de software, el diagrama de migración de aplicaciones, el diagrama de distribución de software, son extensiones nuevas que se han hecho y que probablemente sean muy particulares. Pero estos son artefactos. Todos estos son artefactos de los cuales usted puede valerse para hacer cosas particulares. O sea, ya están hechos, pero además te lo ponen a disposición para que uno los pueda utilizar. Es decir, que el trabajo realmente nuestro, en que consiste es en adaptar y en seleccionar qué es lo que más nos interesa para cada uno de esos. Fíjense que aquí estamos en todo lo que se refiere a arquitectura de aplicaciones, arquitectura de tecnologías, arquitectura de datos y arquitectura del negocio. Ya la gestión de oportunidades y la gestión de requisitos que no tienen nada nuevo hasta ahora por acá. Pero básicamente todo lo que se refiere a extensiones de diagramas para modelar mejor la arquitectura del negocio. Extensiones de diagramas para la parte de datos, extensiones de diagramas para la parte de software, de ingeniería de software, y la extensión para la parte de lo que es la infraestructura de apoyo. Es decir, que eso no estaban previstos, pero que ahora están disponibles y uno los puede conseguir. Ok, entonces ya más o menos vimos qué es los datos que contiene y cómo se manejan en términos de las técnicas, las guías y cómo se construyen los entregables. Luego viene la parte que tiene que ver con el repositorio de la arquitectura, que es lo que ellos llaman el continuo. No solamente me dice cómo organizar todos los artefactos y los productos elaborados que se desarrollan durante el proceso de implantación de la arquitectura, sino que además me van a servir a mí para manejar la complejidad. Pero además, lo importante es que al estar en un repositorio, normalmente los puedo utilizar. Pero lo importante de este repositorio es que yo voy a almacenar lo que voy produciendo, ¿ok? Pero ¿en base a qué? En base a esos modelos de referencia, porque esos son los que me van a permitir a mí catalogar. Recordemos que los modelos técnicos de referencia normalmente me dicen taxonomías, me dicen cómo es que yo voy a clasificar y agrupar elementos de manera que sea mucho más fácil el acceso y que por supuesto tengan alguna relación. Es simplemente clasificar y almacenar esos resultados de acuerdo a una nomenclatura. En el caso del TOGAF hay dos grandes modelos. El modelo de referencia técnica, que lo llaman TRM, que es el Technical Reference Model, y el modelo de referencia infraestructura integrada de información. ¿Okay? En este caso, ambos son requeridos para poder almacenar todo esto que se está produciendo durante el desarrollo de la arquitectura actual, arquitectura futura y la parte de migración, atendiendo por supuesto al ADN. ¿Okay? Eso que llamamos entonces el continuum de la empresa, ¿sí?, me va a permitir a mí clasificar los activos relacionados con el contexto a nivel de políticas, estándares, iniciativas, organigramas, capacidades, ¿okay?, pero además también a nivel de soluciones técnicas, es decir, lo que yo voy produciendo, es decir, todas las implementaciones de la arquitectura, es decir, que aquí dentro de estas soluciones tengo también todos los artefactos y los entregables que se tienen. Entonces, a ese nivel pues está el consorcio, que es toda esta parte aquí amarilla, que está clasificado en elementos que tienen que ver con el contexto de la arquitectura y los requisitos de la arquitectura, que van a establecer toda la parte de los factores contextuales que me van a permitir a mí llevar el contexto de la arquitectura a nivel genérico y a nivel específico. ¿Qué significa? Que normalmente cuando yo voy desarrollando mi arquitectura yo puedo clasificar cuáles pudieran ser reutilizables, cuáles son elementos que pueden representarse en cualquier arquitectura y cuáles son propios de mi proyecto. Y por supuesto la parte de las soluciones. Esto es bien importante porque las soluciones es lo que yo realmente ya hice, ya implanté. Una cosa es lo que yo digo que voy a hacer y otra cosa es lo que yo realmente hago. Entonces aquí se lleva todo, tanto lo que se planifica como lo que realmente se está haciendo. Y finalmente, todo lo que es ya el despliegue completo de todo lo que es el contenido de la arquitectura. Y fíjense que aquí no guarda, digamos, una ruptura con lo que son otros repositorios de la organización. Es decir, que puede haber un intercambio entre lo que se está generando con la arquitectura y puede recibir también información de recursos que tienen que ver
con lo que es la empresa. Es decir, que si yo tengo, por ejemplo, aquí una base de datos que está asociada con un determinado elemento de la estructura organizativa, ese lo voy a tener acá, pero lo voy a enlazar aquí con lo que es la arquitectura. Es decir, cuando yo hago integración de elementos y hago todas esas cosas. Ahora bien, fíjense que esta manera de almacenar y de llevar registro de la arquitectura también me va o el TOGAF me da métodos para poder hacer eso. O sea, no es que, bueno, guarde lo que usted ahí como quiera, sino que además me dice, por ejemplo, hay un método para clasificar los activos utilizados y los artefactos producidos. O sea, que yo tengo lineamientos dentro de la fase que me va a decir a mí cómo es que yo voy a guardar lo que estoy produciendo, basado en los modelos de referencia. ¿Okay? Cómo gestiona la evolución y la reutilización de los artefactos de la arquitectura genérica o específica como de las soluciones implantadas. Es decir, cómo hago para llevar esa gestión. Y por supuesto, cómo estructurar el repositorio en términos de los medios de almacenamiento. Es decir, de cómo describo los elementos de la arquitectura, los artefactos, los bloques de construcción, los modelos genéricos y los patrones. Es decir, que de algún modo me está diciendo a mí cómo es que yo voy a describir ese repositorio o esa base de datos en la cual voy a llevar toda esa información. Fíjense que aquí no se dice qué categoría de base de datos ni con quién lo amarro. Simplemente dice, hay que llevar una base de datos. Pero ya me está diciendo a mí cómo es que yo voy a describir los elementos que voy a guardar y cómo es que yo voy a gestionar eso que está allí. De manera que pudiera haber una persona dedicada solo a gestión del repositorio. Entonces, encargado del continuo de la arquitectura. Dijimos también que nosotros, el continuum de la empresa se comunica con el continuum de la arquitectura. Es decir, que dentro de todo lo que es el repositorio, de todo lo que la organización lleva, va a tener una porción dedicada solo a la arquitectura empresarial. Es decir, que lo vamos a integrar directamente. ¿Ok? En ese caso, ese continuum de la arquitectura va a llevar, como dije, todos los elementos utilizados y producidos durante el desarrollo, pero vamos a tener esa clasificación de elementos que me permite hacer esos modelos que estaban mostrados aquí anteriormente, estos modelos, ¿okay? Estos modelos de referencia técnica y de infraestructura me van a permitir clasificar. Pero lo importante de eso es que así como yo tengo conceptos que son genéricos, conceptos de extensiones, etc., también voy a tener dentro de esa arquitectura o repositorio todo lo que es básico de TOGAF y todo lo que es particular de mi arquitectura. Dijimos que guardábamos elementos genéricos y elementos específicos, que guardábamos elementos que podían ser reutilizados y elementos que son propios o particulares de la arquitectura que se está desarrollando. Entonces, él también proporciona, entre esos lineamientos que decía, elementos que me van a permitir guardar como bloques toda la información relacionada con lo que es básico para la arquitectura, lo que es común para muchas arquitecturas, lo que tiene que ver con sectores de la industria particular y lo que tiene que ver con mi organización. Por ejemplo, yo estoy en una organización gubernamental. Entonces las organizaciones gubernamentales tienen ciertas características que son solo de ellas, pero aquí está lo mío. Mi organización es del gobierno venezolano y aquí está todo lo que se refiere al gobierno en general, ¿okay? Y aquí todo lo que se refiere a lo que es común de los del gobierno como cualquier otro y todo lo que son básicos de cualquier arquitecto. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que nosotros estamos instanciando de algún modo conceptos. Es decir, que esa definición del continuo de la arquitectura realmente pudiera ser utilizada en cualquier proyecto de arquitectura empresarial, siempre y cuando uno haga la clasificación. Por supuesto que el grado de reutilización de esto pues va a depender de qué, va a depender del contexto específico de la arquitectura que yo estoy trabajando. Normalmente uno trabaja con esto, la parte de fundación y la parte común. Y ya luego, en la medida en que uno avanza o si recibe asesoría de otro, pues pudiera reutilizar o tener componentes de arquitectura que ya vienen predefinidos. Esa es la parte conceptual que dijimos, genérica, común, que todo el mundo usa. Y la parte que corresponde, que es la que está por acá, ¿okay? A esta parte de las soluciones, tiene que ver con las implementaciones y los activos de la empresa en la cual yo estoy. Normalmente
cuando yo tengo una arquitectura base que ya está definida y yo voy a reutilizar en mi arquitectura futura elementos de esa arquitectura base, entonces yo lo voy a clasificar como continuum de soluciones. ¿Okay? Vamos a suponer que en mi arquitectura base, todo lo que es la parte de relaciones con los clientes y validación de tarjetas de crédito y todo eso de la parte de aplicaciones y de infraestructura ya están definidos. Entonces, en ese caso, pudiera ser que sean solo de mi organización o son soluciones comunes. Por ejemplo, se habla de dominios horizontales. Es decir, por ejemplo, las aplicaciones de validación de tarjetas se utilizan en los bancos, se utilizan en el comercio electrónico, se utilizan en muchos sitios. Entonces, mi organización, vamos a suponer que la utiliza. Entonces, en ese caso, es una solución que ya está definida, pero es una solución común, no es solamente mía. ¿Okay? Ahora, si además en el banco mío, por ejemplo, le ponen alguna particularidad a esa validación, entonces ya forma parte de las soluciones específicas de mi organización. Entonces, fíjense que hay muchísimos conceptos que permiten clasificar, porque la idea del repositorio es guardar. Yo aquí estoy diciendo todo lo que es, pero no significa que en mi organización yo tengo todo. A lo mejor en mi organización yo no voy a tener nada genérico, voy a tener solamente lo mío. ¿Ok? Incluso en mi organización yo pudiera pensar que yo no voy a guardar esto, sino que solamente voy a guardar las soluciones mías. Pero en términos generales, pues yo pudiera guardar esto. Una organización, por ejemplo, que se dedica a dar asesoría o consultoría, puede tener todas. ¿Okay? Y ya cuando le voy a dejar al cliente la solución, le implanto una parte. Entonces, fíjense que el marco es bien abierto, o sea, hay muchas posibilidades para uno utilizar. ¿Okay? Continuando entonces con esa parte del repositorio de la empresa, fíjense que yo voy a tener todo lo que se refiere a la arquitectura como parte del conjunto de datos de la organización. Yo tengo aquí el repositorio de la empresa, que es completo, pero en el repositorio de la empresa no solamente se administra lo de la arquitectura, se pueden almacenar otras cosas. Entonces, entre esas otras cosas, por ejemplo, está toda la parte que se refiere a los requisitos que esta arquitectura tiene. Fíjense bien que aquí, en esta solución de arquitectura, estaba el contexto de los requisitos. ¿Okay? Es decir, la arquitectura que yo estoy solucionando aquí, que está basada en ciertos conceptos básicos que va a dar solución al negocio, también yo le voy a guardar esos requisitos, porque estos son los que evolucionan. Entonces yo también necesito llevar registro de que, fíjense que, de los cambios, de los requisitos, de cómo es que yo he llevado la función de gobernabilidad y cómo llevo registro de la arquitectura. Entonces ya no solamente guardo lo que se refiere a las capas de datos, de aplicaciones, de infraestructura y del negocio. O sea, no solamente los modelos que se responden con esa arquitectura implantada, sino que además yo llevo registro del día a día del desarrollo o el progreso de esa arquitectura. Fíjense que una cosa interesante, se llevan logs de decisiones, se llevan evaluaciones de capacidades, evaluaciones o auditorías de cuán distante está lo que se está haciendo con lo que se dice. Es decir, que aquí se lleva la historia del desarrollo de la arquitectura completa, de la evolución de la arquitectura. Por supuesto que eso es muy complicado, ¿no? Porque si además de llevar el repositorio de la arquitectura, el de lo que estoy solucionando y el de los requisitos, fíjense que en este de la arquitectura yo estoy llevando no solamente los modelos, sino todo lo que estoy haciendo. Fíjense que aquí está todo lo que se refiere a los datos, están los modelos de referencia, aquí están los modelos estratégicos de las diferentes capas, si es que lo estoy haciendo por capas para manejar la complejidad, que están asociadas con bloques de construcción, etc. Pero aquí llevo toda esta parte, ¿no? Que eso implica que para gestionar el repositorio yo necesito herramientas que permitan llevar eso y personas dedicadas a llevar eso. Porque uno dice, bueno, yo implanté la arquitectura, pero si yo igual no llevo registro de la evolución, pues no tiene mucho caso. Entonces las bases de datos o los repositorios en general son fundamentales. Aquí estoy apoyando el proyecto de migración con estos dos que están aquí.
pero además estoy apoyando todo lo que implica las soluciones que estoy dejando en la organización. Y aquí estoy guardando todo lo que se refiere a los requisitos que van a ir cambiando y que, por supuesto, van a ir haciendo que mi arquitectura cambie y migre. Aquí, por supuesto, hay un detalle mucho mayor de esa arquitectura ya del proyecto. Fíjense que esta es la arquitectura del proyecto, predefinida por TOGAF. ¿Qué lleva? Lleva una librería de referencia que provee guías, modelos de referencia, plantillas, patrones, material útil para el desarrollo. Aquí también van a venir los templates, ¿okay? Los artefactos, las matrices, todo lo que yo puedo usar. Puedo usar, no lo estoy usando, ¿ok? Contiene los estándares de reglas del negocio que la nueva arquitectura debe cumplir. Aquí está parte de la arquitectura futura para hacer verificación, que la va a utilizar, por supuesto, la parte aquí de verificación, evaluación de cumplimiento. Todo lo que se va haciendo durante la gobernabilidad, todo el registro de las actividades de gobernabilidad, todos los parámetros que van a permitir evaluar, ¿sí?, cómo va avanzando la arquitectura a nivel de parámetros, procesos que apoyan la gobernabilidad en el repositorio de la arquitectura. Y todo lo que se refiere a la vista de los activos de la arquitectura que están en uso o planificados para un instante de tiempo determinado. Entonces fíjense que se llevan diferentes tipos. Y por supuesto que aquí está el modelo de la arquitectura. ¿Qué implica ese metamodelo? Método de la arquitectura y contenido del metamodelo. Aquí es donde yo adapté al ADM y dije qué productos iba a producir. Entonces, si uno lo mira, si yo voy a hacer, por ejemplo, para mi organización esto, yo no necesito todos esos detalles, ¿okay? Pero sí necesito llevar los estándares de la organización para gestionar. Vamos a suponer que más adelante hay un cambio drástico en la arquitectura, ya no es un progreso, digamos, mediano, que pudiéramos pensar que es una migración que nunca termina, ¿okay? Porque siempre voy progresando, pero pudiera ocurrir que haya un cambio drástico y que diga, no, ahora nosotros vamos a cambiar totalmente el paradigma de infraestructura, ya nosotros no vamos a hacer no vamos a llevar las aplicaciones orientadas a servicios dentro de la organización, sino que vamos a contratar los servicios afuera. Eso rompe un montón de cosas, porque ya no soy propietario de esa infraestructura de aplicaciones, ¿ok? Entonces eso es un paradigma. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para gestionar esa nueva arquitectura donde hay gran parte de los elementos que no son de la organización? Y eso es bien importante, no lo habíamos analizado, pero ocurre hoy día. Hay muchas organizaciones que solamente les interesa de la arquitectura, el negocio, los sistemas de información en general, pero todo lo que son aplicaciones y datos se los da a otro porque lo gestiona. ¿Okay? Eso ya implica que hay que establecer en la arquitectura todo lo que se refiere a seguridad y todo eso para evitar que mis datos pues, puedan ser mal utilizados, etcétera, etcétera. Pero fíjense que eso es una visión interesante y que pudiera uno pensar. Hoy día dice, todas las organizaciones van orientadas a servicios, sí, pero orientados a servicios aquí. Ahora, ¿qué pasa si yo contrato mis servicios? Que también es una gran tendencia. En Venezuela todavía no, pero es una gran tendencia. Entonces, fíjense que uno puede tomar de esto y adaptar. Uno dice, este sí me interesa, este no me interesa, etcétera, etcétera. De acuerdo a eso, seguimos con o vamos a ver ahora los modelos de referencia. Ya vimos lo que eran los repositorios, vamos a ver los modelos de referencia. Dijimos que había el modelo técnico de referencia, que es el TRM, y el modelo de infraestructura integrada de información, que es otro modelo de referencia. Esos son los dos que manejan. Pero, ¿para qué sirven esos elementos? Sirven para definir una arquitectura de servicios y de funciones genéricas que dan la base sobre la cual se construyen las arquitecturas empresariales. Digamos que la utilidad primaria de esto es, yo estoy haciendo una revisión de lo que hay, ¿ok? Bueno, pero aquí hay de todo. ¿Cómo lo clasifico? Realmente, de acuerdo a mi experiencia, el TRM a mí me ha servido mucho para decir, porque uno dice, bueno, mire qué tiene usted aquí, entonces hago una lista. Todo este es el software que está instalado en este servidor, todo este es el software que está ahí. No está ni siquiera clasificado. Entonces, el hecho de utilizar un TRM me va a permitir a mí decir,
Por ejemplo, esta es una visión grande del TRM. Todo lo que se refiere a la plataforma de aplicaciones, todo lo que a las aplicaciones en general, a la plataforma donde esas aplicaciones funcionan y a los dispositivos de comunicación. Entonces yo tengo por lo menos 3 grandes grupos de elementos. Entonces, aplicaciones, ¿de qué categoría? Aplicaciones standalone, aplicaciones distribuidas, aplicaciones tal cosa. ¿Qué plataformas de aplicaciones tengo? Tengo plataforma.net, plataforma Java, plataforma tal. ¿Qué medios de comunicación viene? El que funciona en la intranet, el que funciona no sé dónde, etc. Entonces yo de aquí ya puedo hacer una primera gran aproximación. Entonces en ese caso fíjense que uno puede definir exactamente para qué sirven cada uno de esos elementos. En términos de eso, entramos aquí por ejemplo a ese modelo TRM. Fíjense que estamos hablando de infraestructura de aplicaciones, aplicaciones del negocio, plataforma de interfaz de las aplicaciones, y aquí tengo una serie de elementos que están definidos como aplicaciones gráficas, gestión de datos, intercambio de datos, interfaz de usuario, operaciones internacionales, directorio de localizaciones, procesamiento de transacciones, seguridad, ingeniería de software y gestión de redes. Entonces aquí ya tengo una clasificación que va a correr sobre determinados servicios de sistemas operativos, sobre una determinada red que tiene una infraestructura de comunicaciones, etc. Entonces fíjense que ya aquí yo ya puedo decir, bueno, mi aplicación es de servicios y los clientes se conectan y hacen todo. ¿Cuáles de todas esas que están aquí yo necesito? La seguridad es importante, etcétera, etcétera. Todo lo que se refiere a ingeniería de software tiene que ver con plataformas para desarrollo de aplicaciones. ¿Okay? Entonces fíjense que esa taxonomía realmente eso es lo que hace. Me permite clasificar en aplicaciones de negocio, aplicaciones de propósito general, software de plataforma de aplicaciones y servicios que ofrece la infraestructura. Inclusive yo puedo aquí colocar dentro de eso aplicaciones que son para correr otras aplicaciones y aplicaciones que son para desarrollar aplicaciones. Aplicaciones que son de servicio, por ejemplo, para llevar auditorías, para llevar registro del uso de un determinado medio de comunicación, etcétera, etcétera. Entonces, en ese caso, son modelos que simplemente me van a permitir clasificar. Y el otro, que es un poquito más completo, que es un subconjunto del modelo técnico que expande las partes correspondientes a las aplicaciones del negocio y a la infraestructura de aplicación. Es decir, que va a expandir esta parte que está aquí. ¿Para qué? Justamente para poder establecer los flujos de información, que esa es una de las partes también más complejas. Cuando uno le pide qué sistemas de información hay, generalmente no los tiene. Tienen aplicaciones revueltas con sistemas de información. Entonces nadie sabe qué sistema se comunica con qué. Qué datos se comparten tampoco se sabe. Entonces en ese caso cuando uno habla de flujo de información y bueno, esta aplicación permite o captura tales datos que se lo pasa a esta hace tal otra cosa. Por ejemplo, en un sistema de órdenes de compra, donde el cliente se conecta directamente por la interfaz web. Entonces, ¿cuáles son las aplicaciones que entran en juego allí? Eso también es necesario, porque de allí es donde va a salir ¿qué? El proceso de negocio que estoy apoyando. Y ahí es donde yo voy a ver la interrelación entre todos. Por supuesto que para ver eso, las matrices son sumamente útiles. Después que yo clasifico las operaciones, yo puedo cruzar con los procesos de negocio. Entonces esta clasificación apoya esta tarea. Pero esta tarea forma parte de este proceso. Y este proceso se comunica con este otro. Es decir, que esta clasificación de aplicaciones me va a dar pie no solamente para definir o clasificar los componentes de acuerdo a cómo va a ir ese flujo de información, sino que además después me va a permitir tener una visión gráfica de ese modelo. Entonces fíjense que aquí están las plataformas de aplicaciones que se encuentran dentro de características de seguridad, movilidad y las políticas internas de la organización, etc. Entonces la plataforma de aplicaciones está aquí. Dentro de esa plataforma de aplicaciones tengo las que están directamente con el cliente y las que están directamente con un proveedor de aplicaciones. Por ejemplo, todo lo que son portales web, todo lo que son los correos electrónicos, etc. Y aquí en la mitad tengo lo que tiene que ver justamente, pudiera uno pensar, con la capa de lógica del negocio. Es decir, todas aquellas que hacen la interacción entre el cliente y lo que yo tengo acá para proveer esa información. Tengo herramientas de desarrollo, tengo herramientas que hacen negociación y tengo herramientas de gestión. Por ejemplo, lo que hacen monitoreo, lo que hacen auditoría, los utilitarios, etc. Entonces fíjense que ya tengo una manera de clasificar.
Por supuesto que aquí están colocados, por ejemplo, todo lo que son directorios, todo lo que son elementos que me van a permitir pasar de aquí a acá. Entonces fíjense que tengo toda una clasificación. Aquí solamente está el diagrama. En el modelo está descrito. Está descrito y en algunos casos hay una lista exhaustiva de qué incluyo en cada uno de esos grupos. Entonces fíjense que ya con esto yo puedo ir construyendo una visión. Por supuesto, al ser modelos de referencia, no basta solo la clasificación. Y es justamente cuando yo estoy construyendo la arquitectura de sistemas de información que yo voy a relacionar las aplicaciones con los datos para definir sistemas. Cuando yo voy a relacionar esa perspectiva de sistemas de información con la perspectiva del negocio, es que yo voy a buscar cómo es que estos sistemas de información se relacionan con estos procesos. Esa manera de relacionar que está por niveles me va a permitir esto que es bien importante, los flujos de información, porque los flujos de información son los que me van a decir a mí con qué procesos del negocio es que yo voy a estar apoyando. Y aquí es donde viene entonces cuando uno empieza a decir arquitectura futura, arquitectura actual, uno se da cuenta que hay deficiencias, que hay carencias, que hay rupturas, que hay duplicaciones, etc. Eso lo voy a obtener de aquí, de ese inventario, pudiera uno decir, de aplicaciones que uno tiene. El otro elemento importante es la parte de capacidad de la arquitectura, es decir, es un modelo de referencia que me va a permitir a mí describir aspectos de la organización, roles y competencias requeridas para desarrollar y gestionar. Y aquí está lo que decía Gustavo, todas las competencias del personal que yo necesito, porque no son solamente capacidades financieras, son capacidades a nivel tecnológico y son capacidades a nivel de personal. Y por eso es que esas capacidades juegan un gran rol, porque yo voy a poder saber exactamente qué aspectos está débil mi organización y por qué yo no puedo explotar esas capacidades. La organización quiere hacer tal cosa, pero yo no tengo la persona competente, ni tengo la capacidad ni productiva, ni financiera, ni de recursos humanos. Entonces, en ese caso es bien importante, porque justamente me va a decir qué requiero, cómo hacer la gobernabilidad y el control, cómo hacer la contratación y la evaluación de la madurez de la arquitectura. Fíjense que esto es importante, ¿no? Esta evaluación de madurez de arquitectura es parte. Fíjense que aquí es desarrollo y gestión, ¿ok? Mencionamos que había modelos de madurez. Eso implica que yo, desde que estoy ya en un proceso de implantación de arquitectura, donde ya yo definí mi plan de migración y yo ya definí las diferentes arquitecturas de migración por las cuales voy a pasar o de transición para llegar a la arquitectura futura, de algún modo yo estoy mejorando la madurez arquitectónica de mi organización. Por lo tanto, yo desde el primer momento puedo aplicar un modelo de madurez para ver en qué punto estoy llegando a lo que esperaba y en qué punto me falta. Es decir, que la evaluación de madurez tiene que ver con la gobernabilidad y tiene que ver con las oportunidades de soluciones. De manera que este proceso es bien complejo. Fíjense que este proceso es totalmente gerencial, más que técnico, ¿okay? En este caso era totalmente técnico. En este caso es técnico y gerencial. Entonces, allí en ese caso es bien importante. Entonces, en esa capacidad arquitectónica me voy a medir cuál es la habilidad que tiene la empresa para gestionar su arquitectura y para desarrollarla también. Requiere personal especializado, requiere una estructura organizacional adecuada, requiere procesos de gestión y requiere tecnología. Esos procesos de gestión tanto a nivel del cotidiano, día a día, operación de la organización, como a nivel del proyecto de desarrollo de arquitectura. Porque eso es lo que va a asegurar la efectividad y la eficiencia del programa o del proyecto de arquitectura y de la misma arquitectura. Es decir, que la idea de este marco de referencia es desarrollar la capacidad de gestión de una organización para su arquitectura. Si no la tengo, vamos a hacerlo. Entonces tiene que ver con los equipos de trabajo, con la manera como esos equipos de trabajo se comunican y con los beneficios que yo estoy obteniendo de esa gestión. Realmente puedo medir si hay avance, si no hay avance, etc. Es decir, que tiene mucho que ver con calidad también, con gestión de calidad y con medida. De acuerdo a eso, entonces, también se proporciona un marco bien interesante que dice qué recursos y qué directrices me van a ayudar a mí a desarrollar esa capacidad de arquitectura en una empresa. Por lo tanto, se requiere formar un equipo y
se requiere además establecer ciertos elementos de la organización. Por ejemplo, un comité de arquitectura. El comité de arquitectura no necesariamente es el líder o el encargado del proyecto de arquitectura. Está formado por personas interesadas en la organización que van a evaluar no solamente para dónde vamos, definir la arquitectura futura, sino que definir la visión de la arquitectura y luego estar en relación con la gente de gobernabilidad para ver cómo van los avances. ¿Okay? El cumplimiento de la arquitectura significa que yo voy a establecer reglas para ver de lo que yo dije que iba a hacer, cómo vamos. Si yo voy a pasar de A a B a través de 3 arquitecturas de transición, cada vez que tengo una arquitectura mido. ¿Okay? Medición. Los contratos de arquitectura tienen que ver con la manera en cómo se está implementando la arquitectura, que también tienen que tener sus reglas, el ejercicio de la gobernabilidad o la gobernanza, los modelos de madurez y el marco de competencias arquitectónicas, es decir, cómo vamos en lo que requerimos para llevar a cabo esa tarea. Entonces, fíjense, aquí está toda la parte que se refiere a la gobernabilidad, ¿sí? Que es la parte de operación a nivel de madurez, la gobernabilidad, y aquí tenemos el repositorio. Fíjense que es el que lleva todo lo que ocurre a nivel de gobernabilidad. Este tiene relación con lo que vimos allí del proyecto, de los controles, de cómo es que se va midiendo, de los logs, de esa función de control. Pero además aquí llevamos un repositorio de todas las habilidades de los recursos, tanto a nivel profesional para producir tales artefactos. Fíjense que es bien interesante. La arquitectura está basada, ¿sí?, en un conjunto de personas que poseen ciertas habilidades para poder desarrollar esa arquitectura. Entonces, en este caso, los profesionales desarrollan la arquitectura, ellos van mejorando sus habilidades y que son requeridas para desarrollar esa arquitectura. Y por supuesto el conocimiento. A nivel de formación de personal, esas personas tienen responsabilidades y tienen ciertas tareas que cumplir para poder ejercer su profesión a nivel de desarrollo y poder llevar a desarrollar la arquitectura como se espera. El proyecto, los proyectos que tienen que ver con la migración de la arquitectura son controlados. Entonces, a nivel ese yo voy viendo qué personas necesito, que era lo que decía un poco Gustavo, para poder llevar a cabo determinados proyectos de la arquitectura. Y por supuesto, esos proyectos de arquitectura están definidos en el plan de proyectos o en el portafolio de proyectos de toda la organización. Porque eso también es importante, ¿no? Cuando uno habla de portafolio de proyectos, acá están los portafolios de proyectos que se están ejecutando y el portafolio de proyectos de lo que están pendientes. ¿Okay? Y ese portafolio de proyectos tiene proyectos de arquitectura, pero también tiene proyectos de toda la empresa, que no necesariamente pueden estar asociados con la arquitectura. Entonces, en ese caso, fíjense que si uno lo mira, la operación del negocio pues va a estar dependiente de lo que está ocurriendo en toda esta parte de acá. Entonces, por eso es que se requiere. Esto implica que a nivel de la organización van a haber cambios. El hecho de que yo diga que hay un comité de arquitectura, el hecho de que yo diga que hay reglas para establecer la manera en que se desarrolla el trabajo de la arquitectura implica que probablemente yo tenga que modificar la estructura organizativa. Tenga que buscar una entidad o una unidad que se encargue de eso. Tengo que modificar las políticas de la organización, no solamente de la arquitectura. Entonces, fíjense que esto ya lleva a un trabajo muchísimo más allá, porque la capacidad de la arquitectura va a depender de la disponibilidad o el compromiso que tiene la organización para llevar a cabo ese proyecto y para realmente explotar lo que tiene. Entonces, en ese caso, aquí están listados, por ejemplo, el comité de arquitectura que hace. Como yo dije, está integrado por un conjunto de ejecutivos interesados que tiene que ver justamente esto, cómo llevar la alineación entre el negocio y la tecnología y que eso sea efectivo. ¿Qué tareas tiene? Tomar decisiones con respecto a la arquitectura, velar por la consistencia de la arquitectura, que es lo que habíamos hablado del cumplimiento, imponer el cumplimiento de la arquitectura. Bueno, no se está haciendo como es, eso tiene que corregirse. Tiene que corregirse de que ese portafolio de proyectos, ese plan de migración tiene que ser llevado de manera estricta. Impulsar la mejora de la madurez, asegurar la disciplina de la arquitectura, es decir, que no todo se quede en papel, sino que se haga. Si hay una modificación en el proceso X y ese proceso está modelado en la arquitectura, la gente encargada de eso
decir, con todos los lineamientos para llevar esa actualización al modelo de negocios y que ese modelo se afecte. Entonces fíjense que esto requiere que ese comité de arquitectura ya realmente tenga un compromiso y que pueda realmente llevarse modificaciones a nivel organizacional para poder llevar todas esas actividades. A nivel de cumplimiento de la arquitectura, que es una de las tareas principales que tiene este comité, que está ahí en rojo, ¿sí? Tengo yo que ese comité se va a encargar de asegurar que los proyectos individuales de implementación cumplan con las especificaciones de arquitectura individual, empresarial. Y una de las funciones de la gobernabilidad es asegurar que la implementación no se desvíe de la especificación, es decir, revisando periódica y constantemente el cumplimiento de la arquitectura. Entonces fíjense que está todo interrelacionado. Procesos de auditoría, procesos de control, registro en el repositorio, modificación de las políticas de la empresa, compromiso de la organización. Y aquí tenemos un conjunto de elementos que me van a permitir saber hasta qué punto estoy llegando a cumplir con eso que dije, ¿no? Entonces pudiera ser que no estoy conforme, o sea, todo lo que se dijo que se iba a hacer no se hizo, ¿ok? Hasta llegar a decir que bueno, vamos a ir a la par, ¿sí? Pero que no tiene características comunes con la especificación de la arquitectura. Fíjense que tanto este extremo en el cual no hizo nada de lo que se dijo, como este que hizo otra cosa, aquí dije que iba a hacer, no hice, pero está una cosa con la otra. En este caso no puedo ni siquiera hacer comparación. Entonces uno dice, bueno, eso pudiera ocurrir, ¿sí? No se logró una conformidad. Por lo tanto, lo que se busca es justamente que sea consistente, es decir, que lo que se dijo se hizo, aquí que cumple, aunque no completamente, ¿sí? Y aquí están cada una de las características. ¿Qué es lo que se busca exactamente? Que se solape. Es decir, que lo que se dijo que se iba a hacer ya sustituyó totalmente al otro. ¿Okay? Entonces eso es bien interesante porque bueno, esto requiere, digamos, también la parte de gobernabilidad, la parte del comité, son personas que tienen que trabajar en conjunto. Aquí está en detalle lo que hace el comité de arquitectura en términos de la gobernabilidad. ¿Okay? La gobernabilidad es una de las etapas del ADN, pero es la gobernabilidad del proyecto de desarrollo. ¿Okay? Y de la migración. Como yo dije, eso no se para allí, ¿okay? Debe ser una práctica que se hace cuando se está desarrollando, cuando está en transición y cuando está ya implantado, ¿okay? ¿Qué hace el comité de arquitectura? Implementa sistemas de controles para monitorear la creación de los componentes de la arquitectura y la ejecución de actividad. Implementa sistemas para el cumplimiento de estándares y reglas del negocio que también estaban en el repositorio. Establece procesos que aseguran que la gestión de la arquitectura es efectiva y asegura la correcta implementación de las especificaciones. Si miramos por aquí en este modelo, que estaba por acá, del repositorio, está basado totalmente en esto. Yo establezco políticas, pero yo tengo registro. Porque una cosa es la política, pero ¿cómo lo mido? Tengo que tener un registro de qué es lo que se espera para poder comparar con qué es lo que se hace. Entonces fíjense que por eso es que estos modelitos no están aislados, estos modelitos están totalmente integrados unos con otros. Entonces la gobernanza, que es una actividad del ADN, se basa totalmente es una responsabilidad del comité de arquitectura o de una persona en particular, pero implica modificaciones a nivel organizacional completo. ¿Por qué? Porque si yo no hago esa actividad, normalmente yo no voy a poder asegurar la efectividad y la eficiencia de la introducción de una arquitectura en la empresa, que era la otra cosa que decíamos. ¿Cómo sé yo que la empresa está ganando? Al menos puedo asegurar que lo que yo dije que iba a ser, que se espera que en un largo plazo se volque en un beneficio para la organización, se va a llevar. ¿Okay? Pero si llevo registros, sí puedo saber. Si llevo registros, sí puedo saber. La gobernabilidad de la arquitectura, entonces, además de aquello que vimos que requería todos los datos del control y la ejecución del proyecto, también tiene aquí un conjunto de elementos que pudieran estar, aquí están en el continuo. Fíjense, todo lo que es el continuo lleva de la arquitectura, de los procesos, de las soluciones, de todo lo que es la parte de requisitos, de todas las que son las estructuras de autoridad,
seguridad, que todo lo que son los estándares. Todos estos elementos que están acá van a ser vistos por la gente que controla la organización y las tecnologías, y por supuesto está toda la parte que hace el desarrollador, a nivel de el jefe de la arquitectura, todo lo que se lleva a nivel de los dominios arquitectónicos, de los proyectos que se están implementando y de la operación realmente del sistema. Entonces aquí esto ya lo habíamos visto, ahora esto que está aquí es lo que se debe también integrar. Esto también se lleva porque aquí está todo lo que se refiere a quién, a los modelos de la arquitectura, los artefactos. Esto se refiere al proyecto que se está implementando y todo lo que se refiere al prestar el servicio. Pero fíjense que aquí ya le pone como nombre el arquitecto en jefe, todo lo que es el equipo de arquitectura, todo lo que es la oficina de gestión de los proyectos de arquitectura y todo lo que es la gestión de servicios. Entonces fíjense que aquí ya están simplemente colocando conceptos, pero el único repositorio que existe es este que está aquí. Pero ¿quiénes lo van a explotar y cómo lo explotan? Cada una de esas funciones organizacionales. Eso implica que yo requiero obligatoriamente reestructurar la organización, de manera que esas personas puedan ejercer esa actividad. Ok, aquí está a nivel de las competencias. Yo creo que ya con esto casi terminamos para dar un receso. El marco de competencias de la arquitectura. Fíjense que modela todas las competencias que se requieren para desarrollar, implementar y gestionar la arquitectura. Roles y competencias por cada rol. Fíjense todo lo que se necesita. Los miembros del comité de arquitectura, que son gente ejecutiva, especialista en gerencia. Patrocinador de la arquitectura, bueno, ¿quiénes son los que van a soltar lo real? Gerente de arquitectura. Y a nivel de arquitecto, tengo arquitecto de la empresa, arquitecto de negocios, arquitecto de datos, arquitecto de aplicaciones, arquitecto de tecnología. Todos van a tener ese nombre de arquitecto. Gerente de programas y de proyectos, diseñador de tecnologías y otros. Pero básicamente estos son los más importantes. El arquitecto especialista en cada una de las fases y las perspectivas de la arquitectura y los modelos. El que va a gestionar los proyectos. ¿Okay? Y el que el miembro de comité. Muchas veces el patrocinador de la arquitectura es cuando es algún ente externo que está dando los reales, pero normalmente es la organización la que lleva. Y aquí hay un resumen de lo que requiere cada uno de ellos. Por ejemplo, a nivel de competencias generales, los que van a trabajar en arquitectura necesitan liderazgo, trabajar en equipo, tener buena comunicación oral y escrita, análisis lógico, gestión de interesados y gestión de riesgo. A nivel general. A nivel de métodos de gestión de negocio, debe saber manejar casos de negocio, escenarios, organización de procesos de negocio, planificación estratégica, gestión de presupuesto, métricas, cultura organizacional. A nivel de competencia de las arquitecturas como tal, ahí está, modelado de negocios, diseño de procesos, diseño organizacional, diseño de datos, diseño de aplicaciones, integración de sistemas, estándares de tecnología y diseño arquitectónico. A nivel de competencia de gestión de proyectos, cambios, gestión de valor. Esto para que todos son personas especialistas en proyectos. Conocimientos generales de tecnologías, métodos y herramientas de desarrollo de aplicaciones, lenguaje de programación, gestión de almacenamiento, redes, servicios web, infraestructura. Porque si bien yo tengo una competencia, yo soy especialista, por decir, en integración de sistemas, obligatoriamente yo tengo que saber algo de redes, de servicios web, de todo eso. Entonces, si uno se pone a ver, se requiere gran cantidad de cosas, no solamente a nivel general, sino a nivel particular. Por ejemplo, habilidades técnicas en ingeniería de software, seguridad, gestión de redes, conocimiento del entorno legal, todo lo que implica. ¿Okay? ¿Qué significa esto? Que aquí ya me está diciendo a mí que para cada uno de estos elementos que está aquí, yo voy a seleccionar por lo menos las competencias generales, sí, y luego de acuerdo al rol que vayan a ejecutar acá, le buscaré conocimiento específico. Por ejemplo, los de infraestructura tienen que saber de redes, de seguridad, ¿okay? De interoperabilidad, etc. El que va a trabajar en datos tiene que saber de sistemas, tiene que saber de modelado conceptual de datos, etc. El que va a trabajar en análisis del negocio tiene que saber, conocer el negocio, la cultura organizacional, etc. Entonces fíjense que aquí solamente se habla de competencias, pero no se habla de destrezas ni en lenguaje ni en notación. ¿Okay? Normalmente cada una de estas cosas va amarrada con una técnica particular para representar una categoría de modelos. Entonces fíjense que es un trabajo bien importante, ¿no?
esta es ya una tarea que les tocará a mis estudiantes. Tienen para revisar allí cuáles son los roles y las competencias de cada uno de esos, sobre todo esto, ¿no? ¿Qué roles recomienda TOGAF y cuáles son las competencias para describirlas realmente, ¿no? ¿En qué consiste el cumplimiento de la arquitectura? Son preguntas de revisión que contestarán ya mis estudiantes. Entonces, si quiere, por ahora damos un recesito antes de entrar a la B, que ya de algún modo vimos en qué se basa, pero vamos a ver exactamente qué se hace. No queda mucho, 1 hora a lo sumo.